Es un verdadero orgullo para la corriente peronista de Descamisados recibir a todos ustedes en nuestro flamante local, que esta es nuestra primera actividad oficial un poco para afuera. Los 4 compañeros que van a hacer uso de la palabra forman parte de la historia del movimiento obrero rosarino hace unos cuantos años. Esta actividad forma parte, un poco tardíamente, de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, que dieron su vida hace ya tantos años por las 8 horas de trabajo. Realidad y la perspectiva del movimiento obrero. Todos los que estamos acá seguramente coincidimos en seguir considerando a la clase obrera como sujeto de la revolución y del cambio social, y seguramente en el marco de las exposiciones van a surgir algunas tensiones que evidentemente todos hoy vemos dentro de las democracias de avanzada de Latinoamérica respecto de la relación Estado-clase obrera. Seguramente esto va a surgir en el marco de la charla, más allá de todos los positivos avances que se han implementado en todas estas democracias que afortunadamente hoy gozamos en la mayoría de los países de Latinoamérica. Vamos a comenzar con el compañero Carlos Gioldi, que es un histórico del gremio de comercio, formó parte de la comisión directiva hace unos años y hoy conforma la comisión gremial de la Toma. Bueno, compañeras y compañeros, muchísimas gracias por habernos invitado a exponer alguna de nuestra humilde experiencia, no sé si histórico, creo que se va a hacer un buen tiempo que andamos dando vueltas, en el gremio mercantil, que yo me voy a remitir más que a tratar de dar certeza, trato de plantear mi interrogante, porque nosotros hace 32 años militamos en el gremio del empleado de comercio, fuimos parte de la primera vez que hubo delegados en ese sindicato que nunca tuvo durante 90 años de historia, un gremio muy difícil, ya 6.000 establecimientos que ocupan 30.000 trabajadores, ese más o menos el promedio en los últimos 20 años, es decir, tenemos un promedio de 4 o 5 trabajadores por establecimiento, solo 300 establecimientos en los que se podría elegir delegados y nunca hubo delegados a lo largo de 80 o 90 años de historia, especialmente en la ciudad de Rosario, porque la patronal de Rosario ha sido clara, como me lo dijo personalmente el gallego, me lo dijo personalmente el dueño de Micropac, el mejor delegado es el que no existe. Entonces es una política estratégica que han tenido durante años y la vinculación sindical ha sido de los servicios mutuales. Nosotros en ese marco, desde 1982 en adelante, somos parte de una corriente, primero una corriente organizada, una corriente muy desorganizada, pero de una corriente que buscó tratar de que ese sector de trabajadores se organizara. Fuimos la primera cadena de supermercados que tuvo delegados, pero a lo largo desde 1985, que hicimos la primera vez, hasta el año 2003, hubo cuando mucho 10, 11 delegados en todo el gremio. Nosotros esa pelea, cuando ingresamos en un acuerdo con la conducción histórica que tenía ese sindicato, ingresamos a trabajar en la parte, nuestro acuerdo fue que lo único que íbamos a hacer era tratar de organizar a los trabajadores. Nos centramos a poner el centro en la organización en los lugares de trabajo, a que el trabajador pudiera tener una presencia organizada que impidiera el abuso y el atropello que imponen las patronales sistemáticamente, que la imponía incluso cuando se firmó el convenio en el año 75, porque es un convenio que no tiene nada que ver con los convenios que tenían todos los demás gremios en esa misma época. Es un convenio que ha tenido muy poco reconocimiento de derechos específicos que vayan un poquito más allá de la ley de contrato de trabajo, y donde el dominio patronal, la convivencia de la patronal impone abusos y atropellos increíbles. Lo que usted se imagine ha ocurrido en los lugares de trabajo con el patrón ahí parado.
Entonces, también hay una inmensa rotación que ha sido la política consciente de las patronales. Las patronales recomiendan un 20% de rotación anual de todo el personal cuando se trata de una empresa grande, es decir, que al cabo de 3 años o de 2 años, la mitad de tus compañeros ya no te conocen. Si no es rotación con despido y recambio, es rotación a través del traslado de distintas sucursales. Entonces, en ese marco hemos hecho la experiencia que aún continúa de organizar trabajadores para que tengan delegados o para que se reclamen. Nosotros de ahí, a ver, yo soy trotskista de mi tierna infancia y yo creía que la burocracia era la que impedía que las masas lucharan. Entonces cuando estábamos ahí, creímos que nosotros convocábamos elecciones de delegados, y que inmediatamente los trabajadores se iban a plegar. Y cuando tuve la potestad de mandar los telegramas, mandé 200 telegramas creo que en 3 meses, para hacer 3 elecciones diarias de delegados. Y a los 3 meses terminamos con que solo 10 lugares habían votado, en los demás no querían votar ningún trabajador, ningún delegado, y que encima en los 10 lugares donde elegimos, 9 eligieron al jefe de personal, al gerente o algún encargado. Y solo 1 votó a un trabajador que a los 10 minutos fue al arreglo para que lo echen. Esa es la realidad. O sea, ahí dijimos, bueno, ¿frente a qué estamos? ¿Frente a qué estamos? Desde ese momento, esto fue en el año 2003-2004, empezó un trabajo que continúa, aunque ya nos hayan sacado del sindicato, tratando de que en él hay una pelea primaria por dar, más allá de las ideas que tengamos para ver muchas cosas, frente al problema del gobierno actual, frente al problema del Estado, frente al problema de los nucleamientos sindicales, frente al problema de los sindicatos paralelos, sindicatos normales, que es el problema de recomponer espacio de organización en los lugares de trabajo. No queda duda, será solo este gremio de comercio y los demás no. Seremos los papalulos de la historia. Y después fuimos viendo que no éramos solo estos métodos de dominación patronal, estos avances que ha impuesto la patronal a lo largo de los últimos 30 años, nos lo hemos encontrado hace pocos días con los compañeros de Liliana, nos lo hemos encontrado muchas veces discutiendo acá con el compañero delegado de la General Motors, que de paso voy a pedir la solidaridad porque lo están sometiendo a un juicio de desafuero impulsado por la patronal para sacárselo de encima, que el propio sindicato ESMATA con su cuerpo jurídico lo está defendiendo, pero queremos llegar a un pronunciamiento al juzgado para que le levanten ese juicio. Entonces, vimos que esta realidad se da en muchos lugares. Creemos que no es en todos. Afortunadamente, conociendo la experiencia a Victorio y a los compañeros de la UOM, vimos que había lugares que no es así. Pero sí vemos que hay una enorme fragmentación, una enorme dispersión, una enorme atomización, incluso en el lugar de trabajo a través de... Usted va a un supermercado y usted ve 3 repositorios. Y muy factiblemente esos 3 repositorios sea uno de Carrefour, uno de una empresa contratista de agencia de empleo eventual que hace reposiciones para una empresa de promociones que a su vez está contratada por una empresa de salchicha. Y después puede encontrar un repositor que es empleado de una empresa aceitera que contrata una cadena publicitaria para que le haga la promoción. Entonces usted tiene 3 repositores que son de 3 gremios distintos, si es que están, y cuando no, se encuentra un repositor que a su vez vende, que en realidad no está anotado como empleado, sino como monotributista. Entonces, en ese marco, el fenómeno de la organización se transforma en el proceso de tratar de recomponer lazos de unión entre los trabajadores, evitar que con los premios, que con las comisiones, que con los pagos en negro por venta no estén asesinándose unos contra otros, caso que tenemos en todo lo que ustedes ven de negocio. Nosotros vamos a los shopping a que elijan delegado, y lo único que le importa es relajar a alguien que está haciendo perder venta. Y venta es dinero. Entonces, o cómo comprometo al otro para que yo zafe. O sea, ese tipo de cuestiones nos parece que son muy importantes ponerla en el centro de discusión, porque nosotros vemos hace muchos años, y fuimos parte de aquellos que discutíamos apasionadamente temas tan superestructurales, temas tan, si nos unimos al moyanismo, si nos unimos a un sindicalismo de esta manera o de esta otra, y nos dimos la cabeza contra la pared, viendo que los problemas que nos tocaban eran mucho más duros.
Una vez se lo dije a un compañero de la izquierda, le digo, podés opinar lo que quieras sobre el problema del Estado y la organización de cómo debe enfocarse la acción de un partido revolucionario en relación al Estado. Ahora, si estamos en Carrefour, vos y yo tenemos que tener un acuerdo mínimo y básico. O si estamos en Coto, vos y yo tenemos que tener un acuerdo mínimo básico. Es que los 300 pibes que estén ahí traten de pensar que la única forma de cambiar su situación es a través de unirse colectivamente y pedir o reclamar y hasta poder exigir frente a la patronal, frente a las circunstancias que se viven, y no que crean que zafan por su lado. Eso es el centro que nos ha venido preocupando a lo largo de los últimos 15 años de militancia. No los anteriores, los últimos 15 nos fuimos preocupando en ese problema. Y esa es la gran interrogante que tenemos. La experiencia nuestra es tratar de todos los días intervenir, y al intervenir metemos la pata, y al intervenir hacemos macana, y la patronal no se queda quieta, sabe cómo contamos las costillas, sabe cómo corrernos. Eso de la justicia, casi oficina de personal, el soporte del compañero en un caso, si se quiere, un poco menor, nosotros lo soportamos de manera bastante pesada en acusaciones un poco más grandes, pero que están motorizadas claramente en nuestra movilización en torno a, por ejemplo, el caso de Lorena, de los glossos del mercado de Lorena, que fue un conflicto muy duro donde la patronal jugó un rol terrible para que los compañeros se quedaran en la calle, que afortunadamente pudimos empujarlo para que salgan con un puesto de trabajo, y tuvimos que también pilotear actitudes sindicales un poco complejas, pero que también nosotros aprendimos que no era el centro del problema que teníamos. El centro del problema no era si el sindicato estaba actuando bien o mal, el centro más importante era que los compañeros, cómo lográbamos acumular para que tuvieran un puesto de trabajo. Lo mismo que nos ha pasado en la toma, lo mismo que nos pasó en Reina Elena, lo mismo que nos pasó en Siria y otros problemas. Bueno, más o menos es eso, no quiero abundar. Son interrogantes, como ven, perspectiva. Creo que lo más importante es encontrarse y poder pensar muy leal, muy fraternalmente estas cuestiones, sin tener temor a que algo que uno diga pueda hacer eso algo en su contra. Creo que nada más. Ahora vamos a darle la palabra al compañero Daniel Couselo, que es actualmente el delegado seccional de ANSAFE Rosario y está en pleno proceso electoral. Los compañeros de ANSAFE, el compañero Daniel va por la reelección y le damos la palabra. Nos va a aclarar un poco cómo está toda esa situación y además el panorama del movimiento obrero en Argentina. Buenas tardes, compañeros y compañeras, muchas gracias por la invitación. Yo en realidad, cuando vi con quién iba a compartir la mesa, la primera cuestión que me surge para plantear es y también para que se pueda debatir y discutir, tiene que ver con lo que somos los trabajadores estatales y los trabajadores del sector privado. Es una cuestión que no me parece menor y que tiene que ver un poco, y en el relato de lo que decía Carlos, está dada fundamentalmente por lo que es la estabilidad laboral, y quienes trabajamos dentro del sector público y en el Estado, ya sea provincial o nacional, por ahí existe una visión distinta, o a veces, hasta a veces entra en colisión, en discusiones con otros trabajadores, porque no tenemos, cuando vamos a una medida de fuerza, por ejemplo, no tenemos ese riesgo que pueden tener los compañeros que trabajan, los trabajadores del sector privado, muchas veces, que tiene que ver hasta llegar a situaciones de despido. Entonces eso muchas veces también hace cambiar la visión y la forma de ver hasta al momento de encarar un plan de acción, un plan de lucha. Y la otra cuestión que también había pensado, porque para
poder discutir la actualidad y la perspectiva y cómo nos encontramos los trabajadores en este momento, también pensar de dónde venimos. Y en ese de dónde venimos, en el caso nuestro y más concretamente de los docentes y de la educación, remitirnos a 20 o 23 o 25 años atrás, a partir de esa década infame que fue la década de los 90. ¿Y por qué remitirnos a esa década y en lo que pasó fundamentalmente en la educación en la Argentina? Porque yo entiendo que la educación está muy ligada al mundo del trabajo. Y lo que marcó esa década en la Argentina, y lo que marcó esa década a todos los trabajadores, y lo que sufrimos también los docentes como trabajadores, también se transmitió en los planes de estudio y en las futuras generaciones de trabajadores. Porque el desguace o el intento de desguazar todo lo público que hubo en esa década y el intento de destrozar la educación pública a favor de la educación privada, repercutió en el acceso al conocimiento de las mayorías populares en la República Argentina, con mucha resistencia por parte nuestra. Yo me pondría algunas cosas que me vinieron a la memoria de esa década y de que fueron instancias de resistencia, y muchos de nosotros seguramente fuimos protagonistas de algunos de esos hechos. Recordar lo que fue la Marcha Blanca, recordar lo que fue la Marcha Federal allá por el año 94, lo que fue la constitución de centrales de trabajadores. Por un lado lo que fue el MTA y por otro lado lo que fue la CTA, primero como Congreso de Trabajadores Argentino y después como Central de Trabajadores de la Argentina, y lo que significó aquel grito de Bursaco y los principios del grito de Bursaco. Como otro hecho importantísimo en esa década, lo que fue la Carpa Blanca, que fue sin dudas un símbolo de la resistencia al neoliberalismo y a las políticas neoliberales, que tuvo hasta trascendencia más allá de la República Argentina. Y en aquel momento justamente lo que estábamos reclamando en esa carpa fue la derogación de una ley de educación, de la Ley Federal de Educación, y una ley de financiamiento educativo docente que tuviese que ver con una mayor inversión del Producto Bruto Interno a educación. Esa ley federal, como decía recién, fue sin dudas lo que en el plan del Banco Mundial, porque fue pergeñada por el Banco Mundial para todos los países de Latinoamérica e inclusive también para los países de Europa, empezó a aplicarse el mismo sistema en España, en Francia, en Portugal y en todos los países latinoamericanos, y la ideología neoliberal atravesando al sistema educativo, porque estaban en directa relación al cambio de paradigma y al cambio de los modos de producción, y cómo esto impactaba después en el mundo del trabajo. Entonces, tener una educación básica significaba, para simplificarlo de alguna manera, mano de obra barata. Entonces hoy nos encontramos con que en un intento de recuperar todos esos años perdidos, dentro de la nueva Ley Nacional de Educación hay un intento de recuperar parte de ese acceso al conocimiento que estuvo perdido durante esos años. También quería destacar lo que fue la Marcha Grande, esa marcha que salió desde acá, desde Rosario, en el año 2000, y lo que significó antes del derrumbe, en diciembre del 2001, el FRENAPO y el Frente Nacional contra la Pobreza, y lo que se estaba reclamando en aquel momento
que era un seguro de empleo y formación, que tenía que ver con salario universal, la asignación universal y demás, que son reivindicaciones que de alguna manera algunas hoy están o han sido logradas, quizás no en su totalidad, pero sí en parte. La precarización laboral y la flexibilización laboral, o la McDonaldización, como nos gusta decir algunos, llevada a su extremo, y eso sin duda se vio o lo han sufrido más los trabajadores del sector privado. También hemos sufrido esa precarización y esa flexibilización laboral de alguna manera. Y entramos en una etapa, nosotros asumimos la primera vez que ganamos el sindicato fue en el año 2004, después de una crisis de representatividad, porque esto también me parece que es un punto interesante para ver qué pasó con los gremios, qué pasó con las centrales, qué pasó con los dirigentes sindicales. Y en esa crisis de representatividad que hubo de toda la dirigencia política en el 2001, también repercutió al interior de los sindicatos. En el caso del AMSAFE hubo hasta una situación de acefalía que se dio, lo cual permitió de alguna manera que distintas agrupaciones con delegados y autoconvocatorias y demás emergiéramos en un movimiento nuevo que permitió ganar las elecciones en el 2004. Y ese mismo año 2004 empezó un camino que para nosotros fue de recuperación durante todos estos años, de recuperación de derechos, o por lo menos de aquellas cosas que nos habían ido robando durante los 90, de a poco ir recuperándolas. El primer recupero de derechos fue haber conseguido que en septiembre de ese año 2004, nosotros ganamos las elecciones en junio, asumimos en julio, y contra hasta algunos fuimos desobedientes hasta de algunos consejos de que no se podía, un estado de movilización muy grande en la provincia, y conseguimos el primer logro, que fue todo un símbolo, derogar el presentismo que nos habían impuesto a todos los empleados públicos, y en la provincia de Santa Fe, durante el gobierno de Reutemann y durante la gestión de un ministro gerente, como le gustaba llamarse, que fue Mondesio, nos instalaron el presentismo, que significaba que el 40% del salario se perdía si uno estaba enfermo y faltaba 2 días. Si faltaba un día, se perdía la mitad de ese presentismo. Si faltaba 2 días, ya se perdía la totalidad. Y eso significaba el 40% de un salario que era paupérrimo en aquel momento. Entonces fue todo un símbolo la derogación de ese presentismo en septiembre del año 2004, y a partir de eso empezar a plantear instancias y planes de acción y de lucha, de recuperar salario, de recuperar que todas las sumas en negro, porque ustedes se acordarán que cobrábamos el de COPS, en esto, en aquello, en lo otro, en cuasimonedas, y empezar a recuperar también el blanqueo del salario y recuperar el básico, porque en eso también pensar a futuro, porque no es lo mismo, y todos lo sabemos, que para los aportes patronales y para los aportes de la obra social, etcétera, tener un salario más alto que el que teníamos. Digo también como parte del análisis en general, a recuperar derechos. Yo creo que de alguna manera todos los trabajadores, por lo menos en el caso de la docencia argentina, si bien tenemos nuestras patronales provinciales, distintas instancias de conflictos. Me olvidé un detalle que tenía que ver con la década del 90, que fue, y que no fue menor, que fue el traspaso de las escuelas
a las provincias. Esto significó, en esa concepción de gasto público y de reducción del gasto público, que muchas provincias de alguna manera vieran, digamos, afectados sus ingresos al tener que hacerse cargo de las escuelas que venían de Nación. Y esto, sin lugar a dudas, fue hecho de muchas situaciones de conflicto en muchas provincias. Yo había mencionado el tema de la precarización laboral y la flexibilización laboral, que uno podría pensar que avanzamos sobre eso y que hoy, por lo menos en el Estado provincial, no debería haber ni precarización ni flexibilización. Bueno, desde que está la gestión socialista se ha profundizado lo que es la flexibilización y la precarización laboral. Se está recurriendo, y cada vez en forma más habitual, a sistemas que venían de los 90 y que tenían que ver con los famosos contratos basura. Y esto en educación, que siempre nos jactamos de tener un sistema de ingreso por concurso, por escalafón, que es un sistema transparente, es el propio gobierno el que tiene que garantizar todo eso en su carácter de patronal, que mete estas instancias de precarización y flexibilización laboral, por ejemplo, haciendo contratos o pagando casi en negro, con horas cátedras de un instituto inexistente, como tienen, por ejemplo, los compañeros de los equipos socioeducativos, que son los equipos que supuestamente están encargados de incluir o de ir a los barrios para que los pibes vuelvan a las escuelas. Por lo menos en la provincia de Santa Fe, en el Estado, ha habido un retroceso en formas de precarización y flexibilización laboral. Que en todo este proceso, cuando uno podría pensar que en esa recuperación de derechos se puede avanzar, podríamos haber avanzado como trabajadores en instancias de unidad y unitarias, nos encontramos con que en un proceso de fragmentación, que es la palabra que usó Carlos, también de los trabajadores, en el sentido que nos encontramos hoy con 5 centrales, o por lo menos 5 direcciones distintas de centrales de trabajadores. En lo que nos compete a nosotros como sindicato de base, como organización de base, lo que fue, y seguramente será un tema para poder debatirlo, lo que significó la ruptura de la CTA en el año 2010, de alguna manera repercutió al interior de los gremios de forma, a mi entender, negativa, porque cuando, y esto es una caracterización personal, cuando por ahí se intenta subordinar o llevar los sindicatos o una central hacia determinadas posiciones muy rígidas, o detrás de determinadas posiciones políticas que no permiten ser flexibles en el sentido de pensar que los trabajadores podemos pensar de tal o cual manera, podemos votar a tal o cual gobierno, podemos actuar en política partidariamente en tal o cual partido, y la central, una central y un sindicato debe abarcar a todos los compañeros, a todos los trabajadores. Esas rupturas han repercutido en forma negativa hacia el interior, con innumerables problemas de fragmentación también hacia los lugares de trabajo, y concretamente en el caso de las escuelas. Y esto lo vivimos muy de cerca el año pasado, fundamentalmente, cuando desde una de las 2 centrales o una de las 2 CTA, y en consonancia y en acuerdo con la CGT o con una de las CGT, se llegó
a instancias de medidas de fuerza en forma absolutamente inconsulta, de forma absolutamente, por lo menos en el caso nuestro, bajado desde la dirigencia, desde un canal de televisión en Buenos Aires, y donde no hubo posibilidad de construir una medida de fuerza, más allá de lo que los reclamos sean justos, que los reclamos sean reclamos sentidos por toda la clase trabajadora, el método y el modo han llevado a mayor fragmentación, a mayor división y a mayor ruptura en los lugares de trabajo. En esto tienen un sindicato único en cada rama, tienen una única central obrera, y si bien digamos, están alineados políticamente con el gobierno del Frente Amplio, eso no quita que tengan autonomía e independencia al momento de plantear las reivindicaciones y los reclamos de los trabajadores. Y muchas veces esa pérdida de autonomía o de independencia, o de no poder salir a decir o confrontar en algún momento, también es nocivo, termina siendo negativo para los trabajadores. Entonces yo digo, con esto termino, pensar en, o cómo nos pensamos en una verdadera unidad, y en lo que tiene que ver en reivindicar la democracia sindical y reivindicar lo que es la autonomía y la independencia de los sindicatos y de las centrales, de los gobiernos, de las patronales, del Estado y de todos los partidos políticos. Así que yo por lo menos dejo eso planteadas esas cuestiones. Vamos a escuchar ahora al compañero Alfredo Di Pato, un histórico del gremio telefónico también, y no es porque sea un hombre viejo, sino porque empezó muy joven a militar en su gremio, y hoy, bueno, lo tenemos con unos cuantos años de militancia. El compañero acaba de ser electo para el cargo de secretario de organización de Citratel, Sindicato de Trabajadores Telefónicos. Vamos a escucharlo, Alfredo, y después seguimos. Estaba invitado en conmemoración por el Día del Trabajador a una mesa de debate. No estoy acostumbrado a hablar en público, así discúlpeme si no llevando bien las ideas, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Creo que una cosa importante de rescatar es que poder charlar así entre amigos y ponerse de acuerdo es lo más sencillo, pero ponerse de acuerdo a aquellos que pensamos o vemos distintos, pero tenemos los mismos intereses, es el gran desafío. Y creo que la diversidad de opiniones nos enriquece y nos lleva a cubrir ese desafío. Por otro lado, conmemorar el Día del Trabajador, para muchos, por lo menos en la Argentina, tiene dos hitos, el 1 de mayo y el 17 de octubre. Con respeto de todo lo que no lo podemos compartir, pero no sería honesto de mi parte si no lo plantease así. Y tiene un sentido que lo diga, porque si no tenemos conciencia de dónde venimos y quiénes somos, lo más seguro que nos lleven para cualquier lado. Y eso vale tanto en lo personal, desde la militancia, como en lo colectivo. Y el movimiento obrero organizado pasa a ser, a mi entender, un sector del campo popular que casualmente se ha organizado, pero no es el único ni es excluyente, y que comprender el movimiento obrero organizado como tal, como organización, entiendo que debe hacerse de una comprensión del contexto político mundial y local y del modo de producción en el cual estamos inmersos. O sea, no podemos disociarlo, porque creo que no se agota meramente en la lucha reivindicativa. Tiene un descarga de valores, esto conceptualmente, por ahí uso algo, frase trillada, pero son rectoras. Cuando decimos que primero está la patria, después el movimiento, por último los hombres, estamos fijando una descarga de valores que tiene que ver con respetar a aquel que piensa distinto, aquellas organizaciones de obreros, de estudiantes, de patronales que piensa distinto, pero formamos parte del campo nacional. Entonces, desde esa comprensión y el momento histórico, podemos decir quiénes somos, de dónde venimos y tratar de ver hacia dónde vamos.
el capital viene con un sentido y los trabajadores aprendimos de una forma o de otra a organizarnos para poder defender por un lado nuestros intereses, y el desafío es representar nuestros intereses. Creo que eso es lo más importante, porque cuando nos planteamos querer representar nuestros intereses, estamos planteándonos cómo modificamos ese contexto que, si bien nos ha generado, a la vez nos condiciona, y en muchos aspectos, ¿no? Y al principio de nuestra historia habría dos grandes corrientes, como diría Jauretche: la Montonera, el sindicato del gaucho, cuando confluye con aquellos desplazados de Europa, de donde venimos la mayoría, pero no vinimos en América, nos echaron o nos mataron por el surgimiento de un modelo de producción que nos fue explotando, bueno, y confluimos en ese 1 de mayo argentino, que fue ese 17 de octubre, estas dos corrientes, muy grandes rasgos, digo, y acá yo le traigo un par de libros a los compañeros, no casualmente lo hago referencia. Acá está la foto del compañero Luis Gay, compañero del sindicalismo anarquista, que a través de la USA y con un debate muy rico dentro del movimiento obrero de esa época, se llegan a plantear, después de analizar de la caída de Irigoyen, que fue un grave error el no haber participado en política, porque lo que vino después de Irigoyen fue peor. La década del 30 al 50, llamémosle, y acuña la frase de decir, bueno, política de sindicato y no política de los sindicatos, que después por eso lo roban hasta los fusiladores, ¿no? O los comandos civiles, que lo tergiversan, pero la consigna era desde una concepción, si quieren, clasista o anarquista, a decir, vamos a hacer política, y constituyen y conforman el Partido Laborista, con el cual Perón llega al gobierno, porque si no, Perón nunca hubiese llegado. Y eso nos hizo por un acto espontáneo de movilización, porque traigo recuerdo que del paro del 18 de octubre del 45 que declara la CGT, se ve desbordado, pero había todo un grado de organización previa de las estructuras sindicales que permitió esa movilización y permitió una continuidad de esa construcción política. Y una de las consignas, porque recién venía por acá y veía el movimiento sindical rosarino había publicado para el 1 de mayo un cartel, y volví a plantear el comité de higiene, ¿no? Y cómo hay consignas que nosotros vemos, que parece que fuesen nuevas y todavía hoy la tenemos vigente. Los comités de higiene es una vieja reivindicación de las internacionales obreras de fines de 1800, y el 18 de octubre, una de las consignas, cuando la CGT convoca el paro en apoyo a la libertad de Perón, otra de las consignas era la participación en la ganancia, o casualmente que todavía es una deuda pendiente de la sociedad con los trabajadores en general y los organizados en particular. No quiero ser un poco polémico, porque me parece que sirve. No pretendo que todos pensemos igual, pero si no cacheteamos no podemos crecer en el análisis, ¿no? Después hay otra cuestión que también traigo acá, hay una foto ahí que puede generar un poco de rispidez, que es la foto de la presidenta en ese momento, Isabel Martínez Perón, pero que el árbol no tapa el bosque. Esta es la ley de contrato de trabajo. Este fue el compendio de 30 años de lucha de los trabajadores organizados, que se plasma en una ley que se aprueba justo, lamentablemente lo promulga María Estela Martínez. Fue tan rica que una de las primeras medidas que toma el gobierno cívico-militar y la empresa Martínez de O fue, de los 230 artículos, eliminar o modificar casi 100 artículos. Y si eso no es una transferencia abrupta de recursos o de los trabajadores hacia los capitales concentrados, no sé cómo se llama. Entonces, el golpe de Estado del 24 de marzo tuvo un sentido claramente económico, y ahí también nos cabe preguntar qué estuvimos haciendo los trabajadores en ese momento, cuáles fueron nuestros errores, cuáles fueron nuestros niveles de organización, porque la participación en la ganancia es importante, es valedero, pero no alcanza si con que lo peleamos. El capital no regala nada, para nada, al contrario, lo defiende, y lo defiende a veces con palo y matarlo, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos una reivindicación, tenemos que tener claro si podemos llevarlo adelante, y desde la concepción que no estamos solos, con qué fuerzas del campo popular buscamos coincidencia para avanzar. A lo mejor voy y vengo, voy a tratar un poquito más corto. También está inmerso en esto, y lo fui diciendo, el tema de la participación política, porque es muy fácil hoy por hoy, por ejemplo, echarle la culpa a una persona o defenestrar a una persona como puede ser Hugo Moyano, más allá de lo que uno pueda llegar a pensar como persona, pero como
como representación de un momento histórico del movimiento obrero en determinado momento, creo que llegó a expresar una propuesta que tuvo déficit y no supo interpretar lo que estaba pasando en el contexto político, que es lo que hoy podemos llamar, más del peronismo, uno lo dice con agrado, ¿no? que es el kirchnerismo, que ojalá sea el tercer movimiento histórico, que es un proceso de cambio muy rico, pero en el cual tenemos que tener claro que es un frente nacional, un frente popular, y en el cual el movimiento obrero organizado es una parte, no es el único, ni tal vez el debate si es columna o si es cabeza, que no es poco debatir esto, pero es cómo desde los trabajadores nos incorporamos a este proceso tan rico políticamente. Y me olvidé decir algo, también el redactor y actor intelectual de la Ley de Trabajo fue el doctor Centeno, que es junto a la famosa noche de las corbatas, fue asesinado, junto con otros abogados laboralistas. Y otra cuestión, más de 30 años de democracia, todavía no hemos recuperado todos los artículos. O sea, fíjense en qué situación estamos, lo cual implica que el 24 de marzo, aparte de todo lo que dije, no podemos dejarlo de lado en cualquier análisis político, porque fue una gran derrota del campo nacional popular. Si hoy creemos que estamos viviendo una panacea fruto me parece que nos estamos equivocando. Nosotros todavía venimos remontando a poquito una derrota en un marco de relación de fuerza muy difícil, ahora ya voy a la última parte, y de esa comprensión tenemos que entender que es un desarrollo desigual y combinado, como lo dicen pero es un desarrollo político muy rico, muy complejo, y donde lo único que no hay que perder es tener claro qué interés estamos representando y dónde está el enemigo, no aquel que porque quiere construir y modificar la realidad desde otra concepción que es mi enemigo, con el que voy a enriquecer, ¿no? Y cerrando, desde el movimiento obrero que nosotros integramos como organización gremial en lo que es el MASA, el Movimiento de Acción Sindical Argentino, y desde ahí hemos llevado adelante el proceso de normalización de la CGT, que culmina con la elección del compañero Caló. Desde esa estructura, de esos pasos, nos proyectamos hacia este contexto político que es el kirchnerismo, con un apoyo muy, muy claro. Nosotros vemos que de nada sirven las peleas o las reivindicaciones si no tenemos dónde hacerlas. Y hoy por hoy, después de la derrota que hemos tenido en la década del 70, después de haber podido reconstruir y pasado por varias etapas, entre ellas lo han marcado el neoliberalismo en la Argentina, llegar a seguir para adelante, lo tenemos que hacer teniendo, yo digo, algunos desafíos y algunas deudas. El principal desafío es entender que la estructura productiva que rige nuestra patria es producto de ese golpe de Estado, es producto de la acumulación del capital. Fundamentalmente hoy nos gobiernan los capitales especulativos multinacionales, y sobre esa base está la estructura productiva. Las pocas organizaciones dentro del contexto del trabajo que estamos organizados, en general, la mayoría dependemos de capitales multinacionales. No existen las famosas pymes, etcétera, como existían en la década del 70. Acá hubo un cambio en la estructura productiva. Y ese cambio todavía tiene una fortaleza tan grande que yo diría que nuestra construcción democrática es muy endeble. No digamos que estamos en peligro, pero sí, si cometemos errores y discutimos el enemigo, tal vez nos va a volver a pasar lo que ya nos pasó. Entonces eso es un llamado de atención y una invitación a tratar de construir en conjunto, desde los trabajadores, los estudiantes, las construcciones políticas, cómo debemos seguir. Eso implica llegar a una unidad de concepción, y la unidad de concepción, lo advierto porque creo que es la deuda pendiente que tenemos entre trabajadores, porque que cada organización, 5, 6, 10 estructuras hayan caracterizado una realidad y tratemos de modificarla, nos está obligando a que busquemos la forma de coordinar esa unidad de concepción, y ya sea como columna, como cabeza, pero aportar a este proceso muy rico para que no fracase, porque no creo que tengamos, por lo menos en nuestro tiempo físico, otra oportunidad. Muchas gracias.
Muy interesante lo que incorporó el compañero Alfredo, la cuestión del Partido Laborista, ¿no? Porque podemos hacer incluso para la etapa del debate un paralelo a lo que fue el Partido Laborista liderado por el compañero Luis Gay en Telefónico con este partido que ha lanzado Moyano ahora, que vamos a darle la palabra al decano de los compañeros de la mesa, el compañero Victorio Paulón. Como ustedes saben, participó en el comité de lucha de la huelga de la UOM de Villa Constitución en el 75 y posteriormente ocupó la Secretaría General de la UOM de Villa, y hoy lo tenemos en la CTA de los Trabajadores, la que lidera el compañero Yaqui, como secretario de Relaciones Internacionales. Victorio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, compañeras, compañeros. Ante que nada, agradecer esta iniciativa a los compañeros descamisados. Compañeros descamisados. Porque me parece bueno el desafío, me parece bueno debatir, porque nada está cerrado, nada está dicho definitivamente, y estamos viviendo, a mi entender, una etapa, una década realmente apasionante, una década de recuperación de derechos, una década de desafío, una Latinoamérica en camino de integración como nunca antes habíamos vivido. Antes había un gobierno progresista en un país, y cuando surgía en el de al lado seguro había un golpe de Estado, una dictadura, y en la última década hemos tenido prácticamente la mayoría de los países latinoamericanos gobiernos de nuevo tipo, gobiernos con vocación de integración, progresistas, que han ensayado distintos caminos para superar la etapa neoliberal, que fue la continuidad de las dictaduras militares, y fundamentalmente en el movimiento obrero. Porque esto que nos pasa a nosotros, esta crisis política que tiene la superestructura del sindicalismo en la Argentina, no es ajena a lo que pasa en otros países de la región. Hoy hay una huelga de la COP contra Evo. El sindicalismo ecuatoriano tiene grandes dificultades con Correa. El venezolano con Chávez también tuvo y sigue teniendo con ese proceso muchas contradicciones. Entonces me parece que el desafío es pensarnos a nosotros mismos y pensarnos en términos históricos, y lo voy a decir desde la concepción de que el movimiento obrero ha sido a lo largo, por lo menos del último medio siglo del siglo pasado, la principal fuerza de resistencia a todas las dictaduras militares. Ha sido la que impidió, después del golpe de 1955, que dio por tierra el primer proceso de desarrollo industrial por sustitución de importaciones, a todo un periodo de inestabilidad, y esa inestabilidad, ese no poder afianzar las clases dominantes una fuerza de gobierno, tuvo que ver directamente con la gran resistencia que ofreció el movimiento sindical. Analizamos a dónde estuvo dirigido desde el punto de vista del ataque de la dictadura genocida del 76, y fue centralmente sobre el movimiento sindical. Movimiento sindical que también históricamente tuvo una contradicción que la acompañó a lo largo de la historia. Cada vez que había una dictadura militar había un sindicalismo resistente y un sindicalismo colaborador dentro de la central única que era la CGT. Tuvimos la CGT 1 y 2, tuvimos la CGT de Azopardo y la CGT de los argentinos, Bandol y Ongaro. Tuvimos una fragmentación en la última dictadura militar, donde, salvo honrosas excepciones como los 25, el resto de los dirigentes se disputaba a ver quién era más colaboracionista de la dictadura. La CTA para nosotros fue el espacio que nos permitió no ser parte de la fiesta neoliberal, de la fiesta menemista,
como movimiento sindical, resistimos el sindical. Y eso nos permitió también llegar después de la crisis del 2001 a tener una posición frente a lo que venía. Entonces creo que si hoy hay una crisis de las características que hay en el sindicalismo, creo que hay que ponerla en contexto, porque es una crisis que se da en la superestructura, es una crisis de balcanización de la dirigencia, pero yo no veo ningún sindicato que se haya roto porque sus dirigentes nacionales se columnaron en una o en otra posición, porque hay un nuevo proceso al mismo tiempo de una nueva clase obrera que ha emergido. El diferencial del 23% de desocupación al 7% que tenemos hoy, que son alrededor de 5 millones de trabajadores nuevos, 5 millones de puestos de trabajo, está mayoritariamente ocupada por pibes de menos de 35 años, de 30 años. La mayoría de ellos que tiene acceso a su primer empleo después de haber vivido la experiencia de los 90. Y ese nuevo colectivo de trabajadores está construyendo también su propia conciencia sindical, que no es necesariamente la misma que vivimos nosotros, que tiene experiencias similares, que muchas veces llegan al sindicalismo porque son parte de esa generación de jóvenes que irrumpió en la política, fundamentalmente se hizo visible con el bicentenario, con la muerte del presidente Néstor Kirchner, y que se fueron expresando en distintas organizaciones políticas, y muchas veces van al sindicato después de haber tenido comprensión del momento político. Entonces creo que, a mi entender, lo que ha pasado acá es que el 25 de mayo del 2003 llegó alguien que la mayoría lo conocíamos muy poco a la presidencia de este país y dijo que no dejaba las convicciones colgadas en la percha de entrada de la Casa de Gobierno, y empezó a tomar decisiones políticas y terminó con las leyes de la impunidad. Y hoy tenemos más de 300 genocidas condenados, muchos de ellos a prisión perpetua, como consecuencia de que se ha recuperado el camino de la justicia. Y esto tiene que ver con el movimiento obrero, porque si hay algo que tenían en común los 30.000 desaparecidos, es que todos ellos reconocían en la clase obrera el sujeto histórico de transformación, como dijo el compañero. Entonces la primera que debería haber reivindicado esa lucha fue la CGT, porque muchos dirigentes también eran cómplices de lo que había pasado. Entonces la recuperación de ese protagonismo desde el movimiento obrero también hoy le ha inyectado al sindicalismo una perspectiva diferente. Hoy prácticamente todos los sindicatos tienen Secretaría de Derechos Humanos. Estos compañeros, los 80, los 90, los que venimos del sindicato, como la UOM, era imposible pensar de que íbamos a proponer en un congreso crear una Secretaría de Derechos Humanos. Entonces me parece que por un lado hay un proceso de recuperación, de crecimiento de la sindicalización, y por otro lado hay una crisis que tiene que ver centralmente, si nosotros la analizamos en profundidad, tiene que ver con la caracterización de esta etapa y tiene que ver con la caracterización de este gobierno. Es una crisis política. Yo creo, y empiezo por lo más simple, bueno, que hay un sector, yo no le llamaría central ni proyecto de central a lo que representa Barrio Nuevo. Barrio Nuevo representa la continuidad de lo que fue la irrupción de la dictadura en los sindicatos. Sano la Barrio Nuevo, muchos de esos dirigentes los pusieron en sindicatos nacionales en la época de la dictadura y después se quedaron porque en este país es fácil, una vez que se está en el poder sindical y no se tiene vocación democrática, perpetrarse y morirse sentado en el sillón del secretario general. Hay otro sector que yo creo que hay que hacer un análisis más profundo, que son los gordos, que es el fenómeno de los 90. Las cosas que le pasaron a los trabajadores en los 90 no fueron cuestiones coyunturales. En los 90 fue la década que va desde el peronismo de Menem
hasta el radicalismo de la Rúa y la Alianza. Digo, para que nos quedemos tranquilos, que acá no hay sectarismo partidario. Se aplicó y se llevó hasta la crisis del 2001 las políticas neoliberales más puras y duras que se reconocían hasta ese momento. Solo una experiencia en Israel, la Thatcher en Inglaterra, después fue el neoliberalismo en Argentina el que marcaba punta en la aplicación de las políticas destructivas de los derechos colectivos individuales de los trabajadores. No hay ley que tenga que ver con el derecho laboral individual o colectivo que no haya sido reformada regresivamente en la década del 90. Y hubo un sindicalismo que lo permitió, y hubo un sindicalismo cómplice. Eso es lo que explica el quiebre de Bursaco y el intento del surgimiento de esta nueva experiencia que es la CTA, y es lo que explica el surgimiento del MTA, que no es una central sindical, es una corriente interna de la CGT. Nunca se plantearon, y lo digo sí, objetivamente, nunca se plantearon ser una central sindical diferente. Moyano, que era el referente de la CGT, que acompañó desde el 2003 hasta el año pasado todo este proceso. Tenemos los gordos, que son siempre oficialistas, los peronistas, los radicales, siempre los gordos van a ser oficialistas, porque es el sindicalismo empresario, porque es el fenómeno nuevo de los 90, que ya no era la vieja burocracia corrupta que describía Rodolfo Walsh en los diarios de la CGT argentinos, que le gustaba andar en Torino nuevo, que andaban con guardaespaldas, que se iban de puta, que estaban de joda, que tenían plata, que tenían caballo de carrera. No, es cualitativamente diferente. Miren, yo fui testigo el otro día en la causa de Mariano Ferreira, y cuando ahora se va a hacer pública la sentencia, esa sentencia hay que estudiarla, porque el juzgado pone en cuestión la legalidad del sindicalismo empresario, porque el crimen de Mariano Ferreira es un asesinato de tercerización, porque esos compañeros estaban reclamando volver a su convenio colectivo de origen. Estaban una parte en el empleo de comercio, otra parte en la UOCRA, lo que les significaba cobrar la mitad del salario que le correspondía. Y cuando empezó a haber condiciones políticas para esa lucha, empezaron en muchos sindicatos, fundamentalmente aquellos que fueron de empresas privatizadas, y para que tengan una idea, antes de las privatizaciones había 110.000 ferroviarios, después de las privatizaciones quedaron menos de 10.000, porque despidieron, pero a su vez externalizaron parte de esos trabajos. Estos pibes que peleaban en contra de la tercerización eran los viejos catangos que estaban en el convenio colectivo de la Unión Ferroviaria, esos que andaban con la zorrita a mano cambiando rieles y durmientes, que tenían una categoría dentro del convenio colectivo. Los habían sacado, los habían tercerizado, habían hecho cooperativas truchas, distintos tipos de formas jurídicas, y los explotaban por los convenios colectivos menos favorables. Es decir, estas fueron las cosas que pasaron en los 90. Y lo más grave, que por lo cual yo fui testigo, me propuso el CELS, para explicar la connivencia entre las tercerizaciones y algunos dirigentes sindicales. Porque no son los sindicatos los que forman cooperativas, son los secretarios generales, por ahí con el secretario adjunto, 2 o 3 más de la comisión directiva, y esa gente cambió su carácter. No son más trabajadores, son empresarios. Entonces digo, en esta descripción del fenómeno sindical hay muchos aspectos, y por eso es bueno debatirlo en profundidad. Con respecto a lo que decía el compañero, ¿cuál fue la crisis de la CTA? Fue exactamente esa. Fue exactamente eso. Los compañeros que quedaron con el sector de Víctor de Genaro planteaban en ese momento que estábamos exactamente en las mismas condiciones que en los 90. Y nosotros decíamos, no, hay un montón de cosas que se pueden cuestionar, que se pueden criticar, pero no se puede desconocer el rumbo. No se puede desconocer que 2,5 millones de jubilados que estaban condenados a muerte por el neoliberalismo, porque muchos de ellos fueron empleados jerárquicos del Estado y les faltaba años de aporte, y eran 250.000. Recuerdo cuando nos reuníamos en el ATE con el Colorado Guardián, eran 250.000
a nivel nacional que no podían jubilarse y tuvieron el beneficio de la jubilación. Fue el relanzamiento de nuevo de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que no es perfecto, estoy totalmente de acuerdo, que está lleno de contradicciones, estoy totalmente de acuerdo, que es muy difícil que vuelva a aparecer una burguesía nacional en los términos que se conoció en la década de 40 o 50, también es muy difícil. Pero el rumbo, el sentido que tiene esta etapa histórica va por ahí. Si movimiento sindical, si los dirigentes no visualizamos eso y seguimos bailando al son de la vieja música, nos termina pasando que somos parte de la resistencia a este gobierno que está en la 125, en el grupo A, porque además nuestros aliados de los 90 también cambiaron sus alianzas. La Federación Agraria, nosotros bancamos desde el FRENAPO, de todas las experiencias de los 90, los piquetes, los cortes, las luchas, la resistencia, los remates de los campos, etcétera, etcétera. Pero en esta etapa aparecieron junto con la sociedad rural resistiendo una medida del gobierno, que después podemos en otro momento discutir si lo hicieron bien o lo hicieron mal, pero en última instancia, desde el punto de vista de la defensa de los intereses que estaban en ese lugar. Entonces creo que estas fueron las cosas que nos llevaron a esta dolorosa crisis, es verdad. No es fácil después que se ha resistido y caminado juntos en determinado momento ver que la representación se rompe. Ahora, yo creo que lo que debe primar en esto es el debate político. Nosotros no podemos ignorar que en esta etapa el movimiento obrero en la Argentina tiene que tener un claro posicionamiento. Y esto no significa no luchar, esto no significa bajar bandera. Nosotros bancamos todas las luchas reivindicativas de todos los gremios cuando entran en paritaria y están peleando por sus aumentos de salario. Nos parece positivo, cada avance que hay en eso es un avance de conjunto. Ahora, nosotros no vamos a participar nunca de una huelga general en contra del gobierno si no está explicitada políticamente el sentido, porque no es lo mismo una lucha reivindicativa que una huelga general. La huelga general es una medida política contra el gobierno nacional, este es el sentido histórico que tuvo. Y vamos a hacer una huelga general, ¿por qué la vamos a hacer? Por el impuesto a las ganancias. Yo creo que, por supuesto que creo que lo del impuesto a las ganancias es una asignatura pendiente y se tiene que resolver. Pero cuando uno toma una posición de ese tipo, tiene que tomar en cuenta el conjunto de la realidad política. Y sinceramente, compañeros, yo pensándolo en los últimos 2 o 3 años, no hay ninguna medida del gobierno que justifique que Moyano pase de ser el principal apoyo de esta política a ser el principal opositor. En todo caso, me parece que a él y a Víctor, los principales referentes de la década del 90, lo que les pasó es que intentaron transformar la central sindical en una herramienta política. Y no lo digo desde el escándalo. Yo siempre he tenido militancia política, militancia partidaria, pero creo que es un grave error confundir el instrumento que se tiene que construir. Nosotros tenemos hoy más que nunca, y en eso coincido y lo defiendo, nosotros tenemos que levantar hoy la bandera de la unidad del movimiento obrero. Nosotros tenemos que ser los que planteemos la necesidad de la unidad, pero no pensando en términos de que vamos a resolver esa discusión superestructural que en parte es casi una discusión de geriátrico, porque son dirigentes que en cualquier país normal del mundo ya se habrían retirado de la vida sindical. Normalmente, y esto fue una de las banderas que nosotros mantuvimos en la UOM cuando era por la resistencia a Lorenzo, la crisis del 90, que los dirigentes se tienen que retirar a la misma edad que se retira el trabajador que representan. No es posible que hoy tengamos de nuevo en el secretario de la UOM, por ejemplo, que es lo que yo conozco, dirigentes de 75, de 80 años y una generación de jóvenes que no llegan nunca a lugares de representación. Por eso yo reivindico todas las experiencias democráticas y creo que la experiencia de los maestros es una de las experiencias más avanzadas de democracia sindical, con todas las peleas, con todas las broncas, con las discusiones que tengan adentro. Fue en la última etapa, digamos, pensando en términos de la historia del movimiento obrero, el aporte más importante que tuvo el sindicalismo.
que los maestros, que eran sectores de clase media, que no se asumían trabajadores, se hayan sindicalizado. Yo me acuerdo cuando empezamos en el 2003 con la discusión de los convenios colectivos, había compañeros, pero compañeros militantes, radicalizados, con postura muy fuerte, que se oponían al convenio colectivo y seguían reivindicando el estatuto, entonces hasta que lo entendieron. Ahora, compañeros, la otra gran diferencia entre la década del 90 y esta que estamos viviendo es que se recuperó lo que le da razón de ser a todo sindicato, que es la negociación colectiva. Nosotros tuvimos en la década del 90 10 años sin negociación colectiva, y se avanzaron no solamente sobre las leyes protectoras, se avanzaron sobre los convenios colectivos, se intentaron hasta donde se pudo quitar conquista de los convenios colectivos. Entonces, cuando se establece la negociación, las paritarias anuales, los propios trabajadores van recuperando derechos más allá de las que se vayan conquistando con las transformaciones de las leyes. La vida del sindicato es el convenio colectivo, es la paritaria, es la discusión que se hace todos los años. Entonces yo creo que en ese sentido la bandera de la democracia sindical tiene que ser irrenunciable, compañero. Y yo estoy de acuerdo con el proyecto de crear un código electoral sindical, como se creó un código electoral de los partidos políticos, porque no es posible que todavía sigan pasando experiencias de fraude escandalosas como las que se están viviendo. No es posible, eso no ayuda al desarrollo del sindicalismo, eso lo frena, lo parte, lo retrasa. Desde mi lugar, secretario internacional de la CTA del compañero Hugo Yasky, en las caracterizaciones de Clarín somos los peores, somos los ultraoficialistas, somos los que nunca queremos hacer nada. Digo, nosotros planteamos la necesidad de la unidad, nosotros planteamos la necesidad del debate, pero de recuperar el debate político como lo tuvo en las grandes etapas del movimiento obrero. Huerta Grande, La Falda, la proclama del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, los mismos 26 puntos de la CGT de Ubaldini, son construcciones colectivas, compañeros, y las construcciones colectivas surgen del debate político. Entonces me parece que nos tenemos que animar a discutir, tenemos que ir más a fondo, y las cosas que nos separan, que son secundarias, nunca pueden ser elementos de fractura. Ahora, nosotros creemos que la recomposición del movimiento sindical en Argentina y en Latinoamérica tiene que partir del reconocimiento del cambio de etapa que se está viviendo en estos países. No estamos viviendo, porque es muy fácil, por ahí uno reconoce las cosas que hace Chávez, Lula, Dilma, Pepe, Evo en Bolivia, es fácil decirlo de la Argentina. Ahora, cuando hablamos del país, parece que acá es todo al revés, que acá no ha pasado nada. Entonces me parece que tenemos que salir un poco de los prejuicios y discutir a fondo, que es la forma de posicionarnos y de construir relación de fuerza para ir por lo que falta. Lo que decía el Pato es verdad. Desde el punto de vista de las conquistas históricas debemos haber recuperado la mitad de lo que nos habían arrebatado. Y es mucho lo que recuperamos, pero es mucho también lo que falta. Y tenemos que ir por esas cuestiones, tenemos que ir por eso. Y para eso es necesario trabajar en la perspectiva de la construcción de nuevo de un programa histórico de los trabajadores en este país. La unidad tiene que ser programática. Entonces me parece que esta es para no monopolizar mucho, esto para mí son los ejes del debate que nos estamos debiendo. Por eso me parece muy importante y muy bueno que un sábado a la noche estemos discutiendo esta cuestión. Esto también es un síntoma de que se está recuperando la conciencia sindical. Muchas gracias, Victorio.